Hola chicos, buenos días. ¿Por qué tan poquitos? ¿Dónde andan todos? ¿Tuvieron más clases o se les Buen olvidó? día, maestra. No, es que algunos creo que tenían laboratorio de alimentos hoy. Y de hecho, el profe nos cambió la práctica del sábado a hoy a las 11, entonces a lo mejor me toca salirme un poquito antes de la hora. ¿Y por qué no me avisaron si yo ya les había preguntado si tenían clase o no? O laboratorios. Me habían dicho Ah, que el viernes no. disculpe, no. Apenas fue ayer, pero no escuché cuando preguntó eso. Bueno, pues ni modo. Vamos a comenzar, ya estamos aquí. Bueno, vamos a continuar entonces con el punto 4.2, que son los modelos matemáticos de la cinética de una reacción enzimática. Y pues justamente coincidió con que hicimos las prácticas y de ahí vamos a sacar datos para estos modelos matemáticos. Pero para eso pues vamos a retomar un poquito lo de la práctica 1, que tiene un poco más que ver con las unidades anteriores. Entonces esta práctica primero que hicimos, retomamos un poco lo que son factores que modifican la velocidad de reacción. Para la experiencia número 1, si recuerdan, pues era hierro con agua oxigenada. Para obtener óxido de hierro y agua. Pero, ¿aquí qué anda haciendo el ácido clorhídrico en esta reacción? Alguien que me diga. Es de como para qué nos sirvió, para qué lo agregamos. ¿En serio? ¿Ni idea? Otra vez la decepción con ustedes. Se supone que hay que hacer las cosas pensando en lo que hacemos, no nada más seguir instrucciones a lo puro despistado. Bueno, el ácido clorhídrico lo que hace es generar como el inicio de la corrosión. Acuérdense que al final de cuentas es un ácido. Entonces, el ácido lo que hace es empezar como a dañar la cobertura del hierro para que el oxígeno pueda entonces actuar con él. Entonces, actuaría como catalizador, sí, más o menos, en el sentido de que ayuda a que la reacción se lleve a cabo, pero en realidad no participa en la reacción. Entonces, lo único que hace es comenzar, digámoslo así, el daño del hierro para que éste pueda ser oxidado. Y recuerdan, en uno era hierro limado y en otro eran unas grapitas. ¿En cuál de los dos tipos de hierro la oxidación fue más rápida? En el limado, Así es, Pedro, ¿por qué? porque había dicho que era como que tenía más superficie de contacto respecto a las grapas. Gracias. ¿Y al final de la práctica en las grapas sí se vio la oxidación o no se alcanzó a ver? Sí, yo sí lo alcancé a ver en algunos que ya se empezaba a ver café en las grapas. Así es, muchas gracias. Entonces, fue más rápido en el hierro limado porque pues su superficie de contacto era mucha. Entonces, esto nos da, digamos, tips, características, ideas para que cuando hagan su proyecto, si implica reacciones, hay que buscar cuál es la mejor forma de que se lleve a cabo la reacción. Entonces, en este caso, pues efectivamente la rapidez dependió de la superficie de contacto. Para la experiencia número 2, pues simplemente era soltar el Alka-Seltzer en agua. Entonces, cualquier combinación de un ácido con un carbonato reaccionan generando sal,
dióxido de carbono, que es básicamente el punto principal, y agua. ¿Por qué la pastilla no reacciona, digamos, al estar guardada en su empaque? Porque no tiene humedad. Ahí mismo, en esta pastillita, ya viene el ácido y viene la sal, el carbonato. Pero como están en estado sólido, hasta que entran a estado acuoso es el momento en que reaccionan. Por eso se tienen que agregar en agua. Una vez que hacen la reacción, pues obtenemos el agua y el CO2. Usualmente esto se utiliza mucho pues para indigestión y este CO2 es el que ayuda a pues sentir o tener una sensación pues digamos de alivio. En este caso ustedes la probaron en agua fría y en agua caliente. ¿A qué temperatura reaccionó más rápido? En el agua caliente. ¿Por qué? El calor hizo que se disolviera más rápido. Ajá, pero ¿por qué? Químicamente, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Supongo que es por el ácido que contiene la pastilla, ¿no? Que puede, como un ácido caliente, pues, no sé, puede acelerar a que se haga la reacción, o no sé más. Más o menos va por ahí. Si, por ejemplo, nosotros lavamos trastes, si hay un... Ah, perdón, Ana Laura, adelante. Es por algo de que la solubilidad con el agua del agua caliente lo hace reaccionar más rápido, ¿no? Ajá, pero la pregunta es ¿por qué? Por acá Michelle nos comenta energía de activación. ¿Cómo, Michelle, nos puedes explicar? Michelle, ¿tu micro no sirve? Bueno, sí, tiene que ver con la energía de activación. A final de cuentas, ¿qué es eso? Vamos a tratar de visualizar químicamente lo que ocurre. Cuando hay mayor temperatura, los átomos se excitan más, es decir, tienen mucho más movimiento. Entonces, ese movimiento acelerado a final de cuentas se traduce en energía de activación. Y lo que va a hacer es que ese movimiento, pues, genera choques más frecuentes y con esto la reacción es más acelerada. Y entre más fría es el agua, en el caso del Alka-Seltzer, la reacción va a ser más lenta porque lo frío pues no me permite que los choques sean tan intensos y entonces sí se va a llevar a cabo, sí terminó de reaccionar la pastilla, pero tardó un poco más. Y curiosamente, pues la 2B tiene que ver también con eso, con temperatura, pero no agregada, sino temperatura propia de la reacción. En este caso yo puse trocitos de aluminio y le pusimos ácido clorhídrico. Aquí ya aparece la reacción balanceada y obtenemos cloruro de aluminio. Y si recuerdan, una vez avanzada la reacción se estaban liberando gases que eran el H2. En este caso ya les adelanté la respuesta. ¿Qué gas se liberó? Pues veíamos las burbujas, es hidrógeno. Pero, ¿por qué el aluminio se deshizo? Se consumió. ¿Alguien que me diga por qué? ¿En serio no? ¿O todavía están dormidos? Bueno, los trozos de aluminio terminaron por desaparecer porque al final de cuentas reaccionaron por completo. Probablemente si yo hubiera puesto poco ácido clorhídrico o a una concentración más baja,
Entonces es posible que hubieran quedado algunos trocitos de aluminio sin reaccionar, pero en este caso puse ácido suficiente para que lo consumiera por completo. Entonces, en este caso podríamos a simple vista identificar cuál fue el reactivo en exceso y el reactivo limitante. Entonces, el exceso fue el ácido, el limitante fue el aluminio, fue el que determinó en qué momento la reacción terminaba. ¿Por qué cambió de color al término de la reacción? Si recuerdan cuando le agregué el ácido, pues ese ácido estaba transparente, ese no estaba contaminado con tapitas azules. Era transparente, pero al final terminó siendo como un de ese que llaman gris rata. ¿Por qué el cambio de color? Por la reacción que es oxidación-reducción. Ajá, por la reacción que es redox y al final de cuentas, ¿qué tenemos ahí o por qué se ve de ese color? Bueno, pues obtenemos estas sales. Entonces, acuérdense que químicamente podemos observar muchas veces en una reacción un cambio de color. En este caso, pues era progresivo, pero al final de cuentas obtuvimos ese color en el producto terminado. Si yo hubiera puesto más aluminio, ¿la reacción continuaría o no? Sí, no, porque era el reactivo limitante. Entonces seguiría todavía hasta que queden como, hasta que, digamos, se haga limitante, pero ahora el ácido, ¿no? Ajá. Si yo se lo hubiera puesto justo en el momento que terminó de consumirse, la reacción hubiera vuelto a comenzar, es decir, a hacerse lenta como sucedió, o iniciaría ya rápida. Si pongo el aluminio cuando justo se terminó de consumir los trocitos. ¿Nadie? Bueno, sería rápida porque ya iba encaminada, ya iba avanzada, ¿sale? Entonces, cuando tenemos una reacción, si recuerdan esa, cuando recién puse el ácido parecía que ni pasaba nada. Poco a poco, conforme comenzó la reacción, ya que es exotérmica, ese calor era como un autocatalizador, es decir, me aumentaba cada vez más la reacción. Cuando estaba cerca por acabarse, las burbujas eran muy abundantes, es decir, estaba reaccionando demasiado rápido y se estaba consumiendo muy, muy rápido. Entonces, en este caso, la velocidad de reacción fue cambiante y se fue acelerando conforme la temperatura subía. Para yo poder desechar el frasquito, yo no sé si alguien lo tocó, pero para poderlo vaciar al contenedor de residuos, me tuve que esperar a que se enfriara porque estaba bastante caliente. Entonces, en ese caso, sí, si pongo más aluminio, pues la reacción hubiera seguido, y si lo pongo justo en ese momento que todavía está caliente, la reacción hubiera sido rápida. Si me espero a que se enfríe y vuelvo a agregar, otra vez parte desde abajo por temperatura baja. Bueno, y aquí pues ya les di la respuesta de por qué la reacción comenzó lenta y se fue acelerando, pues por temperatura. Es exotérmica, entonces generaba calor y ese calor aceleraba la reacción. Entonces, básicamente, si nos regresamos a física, pues fue una aceleración constante. Para la experiencia número 3, en este caso, si se acuerdan, era la sustancia A y la sustancia B. Esta para reaccionar, digamos, seguía dos secuencias. Primero formaba una sal de yoduro de mercurio, pero después se formaba esta molécula toda grandotota, y es la que finalmente formaba los cristalitos que se iban al fondo. Entonces, al formarse esta, es que cambiaba de color. Si ustedes recuerdan, en el momento que mezclábamos, ya se ponía un anaranjado así todo bonito. Pero, si la dejaban reposando, al final cuando lo virtieron los residuos en el contenedor, al fondo se percibían los cristales.
Entonces, en esta básicamente la diferencia que habría que observar era en una hacerlo concentrado y en otra hacerla diluido. ¿Qué diferencias se observaron en uno y otro? Que en uno como que tardó más en agarrar el color, ¿no? Como que fue más lento y la otra fue más al instante. Ok, gracias. Sí, efectivamente, aunque en los dos casos se vio naranja como muy rápido, en el más diluido tardó poquito más que en el concentrado. En el concentrado fue como inmediato al momento de vertirlo. Así que otro factor a considerar cuando ustedes intenten hacer, crear, diseñar reacciones es también las concentraciones. Acuérdense que cuando determinábamos orden de reacción analizábamos si esa concentración tenía o no tenía que ver. En algunos casos sí es muy importante y eso genera un orden de reacción numérico cualquiera. Y cuando no era importante era de reacción cero. Es decir, si agregas poco o agregas mucho, a final de cuentas obtienes mismo resultado. Pero no siempre va a ser así. Muchas veces esa concentración sí va a ser muy importante y determinante. De hecho, para la siguiente reacción, en este caso sí fue un poco más determinante la concentración. Los del grupo número 1, los que fueron el lunes, no encontraron el agua oxigenada a alta concentración y entonces llevaron agua oxigenada al 3%. Al momento de agregarla, pues esto se convertía en 1.5%. Sin embargo, grupo 2, que sí llevó el agua oxigenada al 30%, lo preparamos al 6% y esa concentración sí hizo que se observara un poquito mejor la reacción. En este caso, se supone que la reacción debería haber sido así. Aquí, curiosamente, no anduve cerca de ustedes, entonces no vi si fue muy clara la reacción o no. Pero acuérdense que a uno se le ponía catalizador y a otro no. Dice aquí, esta reacción muestra el efecto que el catalizador tiene sobre la velocidad, la cual es lenta sin su presencia. Se demuestra el papel del complejo activado en el mecanismo. El catalizador es rosa, si ustedes recuerdan, como un rosita fuerte. Cuando se adiciona la mezcla de reacción, el cobalto forma un complejo verde con el tartrato. En este punto la reacción se acelera. Conforme el tartrato se oxida, el complejo activado desaparece y el catalizador se recupera. En ese momento la mezcla vuelve a volverse rosa. Entonces aquí pregunto si se vio claro el cambio de color de rosa a verde y luego de regreso a rosa o no. Nadie se acuerda si lo vieron o no. Como dijo maestra, se me fue poquito la señal. Que en esta reacción, la del tartrato, cuando agregaban el catalizador pintaba un poquito la mezcla de color rosa, rosa bajito. Que si al momento de que hacía la reacción, sí se veía el cambio a rosa, después a verde y luego de regreso al rosa, o ni siquiera pusieron atención en ese cambio. Ah, sí, sí se vio, pero de hecho el rosa del inicio duró muy poquito. Ajá. Gracias. ¿Los del primer grupo sí se notó o no se notó? Los del lunes. ¿O no hay ninguno del lunes? Yo creo que no. Bueno, como les decía, hubo aquí una diferencia importante que sí se percibió en el experimento 1. Para ustedes que sí llevaban el agua oxigenada concentrada, incluso a algunos el tubito se les estaba desbordando con espuma de tan acelerada que fue la reacción de oxidación por el agua oxigenada. Para el grupo de lunes que llevaron el agua oxigenada diluida al 3%, terminaba en 1.5%, sí se notó la diferencia en el experimento 1,
pero no fue tan drástica. Y en este casi no se notaba la tonalidad de color en el cambio. Pero como les decían los del grupo 2, sí se había notado o no. Pero bueno, aquí al final de cuentas el enfoque es el catalizador. Entonces, en ambos se lleva a cabo la reacción, sí, pero en uno lo hace lento y en otro lo hace un poco más rápido. Y este último, el del autocatálisis, en este caso, el catalizador hacía el efecto tan rápido que en la caminata de la campana a los cristales, de repente algunos ya había terminado la reacción, entonces ya no se notaba. Pero algunos que sí lo hicieron era inmediato. Aquí también el colorcito era como rosa clarito. Y cuando agregaban los cristales, en ese momento perdía el color y se hacía transparente. ¿Por qué se llama autocatálisis en esta? Ustedes agregaban el permanganato de potasio, ácido sulfúrico, y a uno de ellos pues se agregaban los cristales. Entonces el permanganato reaccionaba con el ácido, pero en el momento que agregábamos los cristales agregábamos un poco más de manganeso. Entonces este manganeso, al ser liberado, digamos que alimentaba o generaba una reacción más veloz. El simple manganeso, que por naturaleza la molécula ya lo trae. Entonces, si ustedes recuerdan, al terminar la reacción los cristales no se disolvían, ahí quedaban. Es decir, es un catalizador que se recupera muy fácil. Si lo quisiéramos para otra reacción, con los mismos cristalitos se podía, porque estos no participan, simplemente se libera el manganeso para acelerar reacción, pero al final se recupera. Entonces, en este caso, por eso se llama autocatálisis, porque es el mismo manganeso el que hace que la reacción se vaya acelerando. Si le agregas un poco más, lo acelera mucho, pero al final recuperas. Entonces, esta es una forma de recuperar, por ejemplo, un catalizador sólido que pues simplemente podemos decantar y recuperarlo y volverlo a utilizar. Pero ¿qué pasaba con el anterior? En este caso el catalizador era mililitros, es decir, era líquido. Es el que les puse en un frasquito que tenía bien poquito porque era muy poquito lo que agregábamos. Entonces, en este caso, el catalizador es líquido, la reacción es líquida, el producto es líquido y recuperarlo es muy complejo. Así que cuando pensamos en usar catalizador, sí hay que considerar esa parte, en cuánto te está costando, si lo vas a querer recuperar o no te interesa mucho, y el costo de recuperación. Para recuperar sería muy complejo, pero para recuperar los cristales es demasiado sencillo. Y tuvieron un efecto bastante bueno en el tiempo de aceleración de la reacción, pues básicamente era inmediato. En cuanto caían los cristales, en ese momento la reacción se llevaba a cabo o se concluía. Bueno, muy bien, todo esto es de la práctica 1. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Observación? No, maestra. Bueno. Ajá, Pedro. Sí, sé que no. Ok. Muy bien. De esta práctica van a hacer un reporte en donde se los voy a asignar, obviamente, ahí como tarea en Teams. Como sé que tienen o vamos a estar teniendo mucho trabajo, vamos a hacer los dos reportes por separado. Entonces, para esta práctica que hicimos esta semana, les voy a dar toda la semana y ese reporte pues debe incluir una portada, una introducción, el poner los materiales que se usaron, poner el desarrollo, es decir, la explicación de lo que se hizo, y resultados. Obviamente los resultados pues por secciones. Si metieron fotos está genial, por favor inclúyanlas. Inclusive los de ayer, bueno, los de ayer el reporte sería de la práctica siguiente, no de esta. Pero sí en el de la práctica siguiente pues tuvimos contaminación de los frasquitos el día de ayer, así que nos salió de colores la práctica. Entonces, bueno, ni modo, así lo vamos a tener que reportar, pero ese
Para que no se les junte el trabajo, lo vamos a guardar un ratito más la información para hacer el reporte y sirve que vamos alimentando un poco más los datos obtenidos. Y obviamente después de sus observaciones, de sus resultados, pues también una conclusión. Ya que el trabajo se llevó a cabo en equipos, el reporte también es en equipo. Había algunos equipos de 2 y otros de 3. Si el equipo es de 3, solamente se entrega un reporte. Si con una persona que lo entregue, les pongo la calificación a los 2 o a los 3. Para la siguiente práctica le puse aquí 2 porque es la segunda que hicimos, pero en realidad pues era la 6. En este caso teníamos urea preparada en laboratorio. La reacción de la urea con agua es obtener CO2 e hidróxido de amonio. Esto usualmente en las plantas se les pone, pues vaya, lo que nos interesa para las plantas es el nitrógeno, pero una forma de agregárselos es en forma de urea, puesto que muchos vegetales precisamente contienen en sus, pues vaya, en su sistema la enzima que puede desintegrar esta urea, que es la ureasa. En el caso de pues, las semillas, las gramíneas que analizamos, contienen ureasa. Entonces se supone que esa ureasa pues lo que tenía que hacer era romper y con el agua complementar y a final de cuentas pues obtener el CO2 que en el caso de las plantas lo aprovechan ellas mismas y el hidróxido de amonio que lo convierten todavía más adelante, lo siguen rompiendo para convertirlo en nitratos y nitritos que son como la base de los nutrientes que necesitan precisamente para generar sus moléculas. En el caso de las semillas que analizamos, ustedes saben que contienen proteínas. No todos los alimentos de origen vegetal contienen proteínas. Las gramíneas sí contienen una alta cantidad. Por eso es que, por ejemplo, la soya se aprovecha muchísimo para hacer alimentos de todo tipo, alimentos que son similares a la carne, con ese que llevaron en el grupo 2, que no era la semillita, es decir, no era el frijolito, sino ya la soya casi preparada, lista, nada más se humedece y ya se puede hacer ceviche, chorizo, carne, bueno, un montón de cosas. Y tiene alta cantidad de proteínas justamente porque su ureasa tiene la capacidad de romper la urea y recuperar el nitrógeno y formar proteínas de muy buena calidad. Entonces se supone que lo que hicimos fue extraer esa ureasa y ver qué le hacía a la urea. Entonces, en los tubos que prepararon, el primero que era el control tenía la más alta cantidad de urea, al igual que el último. Pero pues de ahí nos íbamos en orden. Este con poquito, 0.25, este ya con el doble del anterior, este con el doble del anterior, este un poco más del doble del anterior y este pues ya casi 4, en este caso mililitros, pero obviamente con urea al 0.25 molar, que era la preparada. Entonces le ponían la misma cantidad de ureasa a todos. Pero obviamente lo que esperaríamos es que mucha ureasa con poca urea, pues la descompusiera más. Misma cantidad de ureasa con más urea, pues a lo mejor en el tiempo transcurrido puede ser que la consumía por toda o solamente una sección. Entonces, esperaríamos ver diferencias entre los tubos del 2 al 6. El 1 era el control en donde se supone que la cantidad de hidróxido era o muy poquita o nula. Nada más que, pues justamente aquí tuvimos detalle de que no, justamente los contaminados, era difícil identificar cuál era el color definitivo, entonces a la mayoría de los de ayer se les pasó en el tubo 1, espero que en los demás no. A final de cuentas el tubo 1 era el control, no era crítico, pero los demás se supone que sí. Así que lo que vamos a hacer es recopilar datos para poder ver el comportamiento en todos los equipos
y obtener un promedio estadístico con todos los datos obtenidos. Por tal motivo, para poder, digamos, seguir con esta unidad y poder aplicar los modelos matemáticos, van a ustedes a, déjenme quito esta pantalla un momento. Y bueno, aquí en el equipo de cinética, química y biológica, en este canal general es donde estamos ahorita en reunión. Acá tenemos los diferentes canales. En el canal de la unidad número 3, en archivos, les puse un archivo de Excel. Se supone que estando aquí podemos modificar, es decir, ustedes añaden datos y ahí se quedan guardados. Entonces todos podemos modificar ese documento. Este documento se llama resultados de laboratorio y al abrirlo, bueno, en un lado izquierdo mientras carga, ya cargó. En el lado izquierdo tenemos los integrantes, entonces para los que eran equipos de 2, tomen un renglón que sea de 2. Los equipos de 3 están acá abajo, del 10, 11 y 12, creo que solamente eran 3 equipos. Si me equivoco, metan un renglón de más, no pasa nada. Entonces, integrantes de 2, pongan su nombre ahí completo, ¿sale? Para saber quién participó en ese equipo. Ponen su nombre y me van a poner cuántos mililitros de ácido clorhídrico se gastaron en la titulación. ¿Sale? Entonces vamos a suponer que si hubiera gastado 1.2, pues ahí lo colocan en el tubo 1 y en el tubo 2 pues se gastó más, 2.3, lo que sea. Van a ir llenando los datos en los renglones correspondientes. ¿Cómo es el mismo documento? Pues cuando ingresen, si ya tiene renglones llenos, pues se van al que sigue. Entonces me ponen los 2 integrantes del equipo, o bien si son 3, tomen los renglones de hasta abajo y sus datos de mililitros gastados. Con lo que sea que hayan gastado, pónganlo para yo sacar el promedio y pues yo misma decirles me sacó el internet de la reunión un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Ok, gracias. ¿La pantalla se sigue transmitiendo? Sí, maestra. Sí. Gracias, gracias. Bueno, entonces me van a llenar ahí los datos para yo sacar el análisis estadístico de lo que obtuvimos y sacar, digamos, un promedio y con esos datos trabajar en los temas que siguen. ¿Sale alguna duda con esto? Bueno, muy bien. Entonces, esta práctica número 6 queda pendiente el reporte. Ahorita no, de esta no hagan más que darme los datos para yo sacarlos y con esto poder continuar con el tema. Entonces, para ir avanzándole al tema, vamos a retomar un poquito esta parte. En una enzima se pueden distinguir 3 tipos de aminoácidos. Los estructurales son los que no establecen enlaces químicos con el sustrato. Son los más abundantes y responsables de la forma de enzima. Y aquí nos dan un ejemplo. La lisozima tiene 129 aminoácidos, 124 le dan estructura y solamente 5 no son de estructura, sino son de cualquiera de estos 2. Entonces, esos estructurales son los que me dan toda la forma y que no participan directamente, pero obviamente si no tuviéramos esta forma, pues no funcionaría la proteína. Tenemos los aminoácidos de fijación, son los que establecen enlaces débiles con el sustrato y lo fijan, como su nombre lo dice, y están en el centro activo de la enzima.
Y los catalizadores son los que establecen enlaces, pueden ser débiles o fuertes con el sustrato y provocan la rotura de algunos de sus enlaces. Estos son los responsables, estos son los que de veras hacen el trabajo. Estos son los que transforman y también están en el centro activo. Entonces, tanto fijación como catalizador están en el centro activo, pero fijación solamente sostienen y los otros hacen el trabajo. Entonces, esto nada más como dato o recordatorio para identificar bien cuáles son los buenos. Y vamos a ver un poquito del complejo enzima-sustrato antes de meternos bien de lleno a lo que son las maneras de obtener numéricamente los datos. Las enzimas van a actuar de acuerdo con los mismos principios generales que los demás catalizadores, es decir, aumentar la velocidad de la reacción. Pero estos se combinan transitoriamente con los reactivos de manera que alcanzan un estado de transición con una energía de activación menor que el de la reacción no catalizada. Las enzimas son mucho más eficaces que cualquier catalizador artificial conocido. Es decir, son tan específicas que pues obviamente la naturaleza fue mucho más inteligente al crear estos catalizadores naturales que nosotros humanos al pretender copiarle el efecto. Se ha podido comprobar que los aumentos de velocidad que producen son, o sea, vean cuánto pueden aumentar la velocidad de reacción. De 10 a la 7 hasta 10 a la 14 veces la velocidad de reacción no catalizada. Es decir, aumentan muchísimo. La actividad molecular, es decir, el número de moléculas de sustrato transformadas por una sola molécula de enzima por minuto, de distintas enzimas va a oscilar entre pocos miles y varios millones de moléculas de sustrato por minuto. Es decir, en un minuto se puede ir hasta millones de moléculas procesadas. Es demasiado rápido. Tan rápido que ustedes analicen cuánto tiempo tardamos en respirar, es decir, en hacer una inhalación y exhalación. Y en ese tiempo corto, el oxígeno que inhalamos logró llegar hasta la punta de las células más alejadas y regresar como CO2. Es decir, es increíblemente rápido los procesos que van catalizados y pues no se diga en un organismo vivo. Esos son pues bastante acelerados. Y aquí en esta gráfica nos muestra la energía de activación con y sin catalizador. Entonces, sin catalizador tienes el proceso va comenzando y tiene que aumentar muchísimo la energía para poder llevar a cabo la reacción y obtener el producto. Pero cuando tienes un complejo enzima-sustrato, la energía de activación es menor. Aunque curiosamente, digamos que el orden de reacción no es como muy secuencial o congruente, sino que más bien es alternado. Es de repente sube, de repente baja. Y ahorita vemos por qué. El efecto de saturación de la enzima por el sustrato permite determinar que la enzima y el sustrato se combinan de modo transitorio y con esto nos forman algo llamado complejo enzima-sustrato, en el que va a alcanzar el estado de transición con mayor probabilidad que en la reacción que pues no se cataliza. Una vez alcanzando dicho estado, el complejo enzima-sustrato se descompone para dar lugar a los productos y liberar la enzima. Entonces tenemos la enzima por separada, tenemos los sustratos o el sustrato, acuérdense que a veces es uno y se rompe, a veces pueden ser dos y se unen o pueden ser varios. En este caso en la imagen nos muestran dos que ensamblan en la enzima y entonces cuando están unidos a esto se le llama complejo enzima-sustrato. Es cuando están pegados, cuando están llevando a cabo el proceso. Y entonces finalmente se liberan, la enzima queda libre y obtenemos los productos. En este caso, como pueden ver, se pegaron los sustratos y se liberó otra molécula. Y con esto obtenemos los productos. Estos ya continúan con su proceso del tipo que sea.
ya sea de desecho, ya sea de nutrientes, ya sea para otra reacción. Muchas reacciones bioquímicas en los organismos son cascadas de reacciones, es decir, no es una, es una secuencia, secuencia, secuencia. Entonces puede ser que estas vayan a otra parte. Y la enzima no se desecha, la enzima sigue teniendo actividad. Entonces, esta puede recibir nuevamente otros sustratos, volver a formar el complejo y volver a liberar. Es decir, se mantiene trabajando de forma continua hasta que es inactivada, que ya eso lo veremos casi al final de esta unidad. ¿Qué significa eso que ya no funcione? ¿Por qué sucede? ¿Y qué pasa para renovarla? Pero por lo pronto, pues esta sigue trabajando. Entonces, por eso el proceso es tan rápido. Recibe, procesa, libera y sigue recibiendo. Y tenemos básicamente dos formas de acción enzimática y tienen su nombre. El nombre dado por Fischer en 1890 es el de la llave y la cerradura. Es decir, que simple y sencillamente embonan perfectamente. El centro activo y sustrato son perfectamente complementarios, o sea, esto se le llama reconocimiento molecular directo. Así que encaja perfecto aquí, pues de aquí es, ¿sí? Como una pieza de rompecabezas. Y entonces se forma complejo enzima-sustrato para después llevar a cabo, pues, la continuación del proceso, la reacción química. Pero también hay algunas ocasiones en donde no encaja a la perfección. A esto se le llama ajuste inducido y se descubrió pues básicamente 70 años después. La unión del sustrato induce un cambio en el centro activo que aumenta la complementariedad. A esto se le llama reconocimiento molecular dinámico. Es poco común, por eso tardaron mucho en descubrirlos, pero también aplica. Es decir, a simple vista parecería que no encajan. Sin embargo, ese reconocimiento molecular dinámico es como una reestructuración, usualmente por cargas. Entonces, si el sustrato, por ejemplo, al acercarse a la enzima tiene zonas de cargas, hace que se reestructure y que le dé la forma perfecta para encajar. Es decir, la enzima se ajusta al sustrato. Esto en ocasiones puede funcionar para varios sustratos y que una misma enzima pueda tener ese efecto, o simplemente como a modo de, pues, esa complementariedad dinámica. Cuando tiene el sustrato cerca funciona y si no lo tiene, pues tiene una forma cómoda. Vamos a suponer que ustedes están, según trabajando, ¿no? En una oficina o lo que sea y en realidad están mal acomodados, medios recargados, cómodos, jugando con el celular y ven que viene el jefe e inmediatamente se enderezan y hacen como que están trabajando. Pues bueno, algo así. Justamente si el sustrato está cerca, funciona y se ajusta, y si no lo está, está en su modo relajado. Bueno, respecto a la secuencia de una reacción, es esto lo que nos da que la gráfica no sea como lineal o curva en un solo sentido. Tenemos a la enzima separada del sustrato y pues en este momento se juntan. Para esto se genera una K1. ¿Qué son las K? Son constantes cinéticas. Acuérdense que en ingeniería nos encantan las K y se usan para todo. Siempre refiriéndonos obviamente a una constante de algo respecto a ese sistema específicamente. Entonces, en este caso, no solamente tenemos una K, sino tenemos varias. Una constante para la formación o el ensamble de la enzima con el sustrato. Como estos se reconocen, si ustedes, por ejemplo, ¿qué les diré? Pues en el salón o llegaron al laboratorio, a lo mejor ya tenían rato sin verse. Y a lo mejor, aunque haya más alumnos alrededor, ustedes se alcanzan a ver desde lejos con su amigo y ya con eso, con todo y cubrebocas, pues emitieron una sonrisa al verlo. Reconocimiento rápido. Entonces, así pasa con la enzima y el sustrato. Al momento que se observan, se ven, se reconocen, el ensamble va a ser muy rápido. Pero, una vez que están ensamblados, tienen que llevar a cabo la reacción.
Y entonces hasta que la reacción termina, se separa la enzima con el producto. Vamos a suponer, ya se vieron con sus amigos y entonces pues corren a saludarse y en ese proceso ya son en complejo enzima-sustrato. Pero tenían tanto sin verse que hay mucho chisme por platicar. Entonces no se van a separar rápido hasta que el chisme haya concluido. Por tal motivo, la etapa de una vez ensamblado y hasta que se libere producto es más lenta, es más tardada. Reconocimiento rápido, pero proceso de producción lento. Obviamente esto lento es entre comillas porque es lento comparado con la primera etapa. Pero decíamos que pues, puede ser cuestión de segundos cuando el proceso ya terminó. E pues representa la concentración de la enzima libre, S la concentración del sustrato, ES el complejo enzima-sustrato y P pues el producto, es decir, ese sustrato que ya se convirtió en producto. Y las Ks son constantes cinéticas de los procesos. K1 para el proceso de reconocimiento, K2 para el ensamble y K3 para el proceso de reacción. Y ES, es decir, enzima-sustrato, es un proceso reversible porque es de formación. Es decir, si tú de lejos reconociste a tu amigo, pero una vez que se van acercando te hizo caras y a lo mejor te indignas y dices, ay, bye, te volteas y te vas. Eso puede pasar con las enzimas, que tienen un reconocimiento, pero al acercarse supongamos que el pH cambió, la temperatura cambió, algún proceso hubo que bloqueó el proceso y entonces es reversible. Puede ser que se reconozcan, pero nunca se ensamblen, por alguna razón que usualmente tiene que ver con el medio. Entonces, este es proceso de formación, pero enzima producto básicamente es irreversible. Sí, ya no podemos como que el producto se ensamble de nuevo y obtener el sustrato, ya no. Eso sí, no hay manera de regresarlo. Y de acuerdo a los factores energéticos, nuevamente aquí la gráfica, donde tenemos la energía libre, la energía de reacción, de formación y coordenada de reacción. Entonces, una reacción no catalizada pues hace esto. Una energía aumenta mucho, tenemos el estado de transición ya para obtener el producto. Pero con compleja enzima-sustrato pues tenemos las variables justamente por el reconocimiento, el ensamble y después la reacción. Este es el pico que nos interesa, donde se está llevando a cabo el proceso de reacción. Acá atrás nada más es el ensamble. Obviamente para poder lograr esto pues necesitamos esa energía de ensamble para obtener el complejo enzima-sustrato. Y a partir de aquí, pues sí continúa. Aquí incluso, bueno, esto no es un cero, es un punto de partida. Entonces, cuando obtenemos el producto, pues usualmente la energía pues baja a menos de lo que partió, pero no significa que esté abajo de un cero. Entonces, si hablamos de una reacción sin catalizar, el sustrato se convierte en producto lentamente. Una catalizada sí necesitamos meter la E. La enzima para formar complejo enzima-sustrato y finalmente liberarla. Aunque parecería más compleja, y lo es, esto es mucho más rápido que simplemente esto. Y aquí pues nuevamente representadas las Ks del proceso. Y bueno, para ya no meterme ahorita con números, porque ya es tarde y porque pues de repente nos puede revolver o saturar tanta información. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, quedan, por así decirlo, 2 tareas pendientes. Una, para que antes del lunes metan todos los datos en el Excel de lo que obtuvieron en mililitros nada más. Ahorita ni siquiera tienen que convertir a cuánta ureasa estuvo trabajando, sino solo mililitros consumidos. Y ya esos datos los vamos a estar utilizando justamente para aplicar
estos elementos numéricos de un proceso catalizado con enzima. ¿Sale? Entonces, pues los dejo, que tengan muy bonito fin de semana y les iba a decir nos vemos el lunes, pero antes de eso díganme si el siguiente semana tienen laboratorios o ya no.